Buenas noches, mi nombre es Andrea y los vengo a hablar sobre el sistema económico. Entonces es importante saber que los recursos del mundo son limitados, mientras que las necesidades nunca paran, siempre están presentes, siempre surgen. Entonces ahí es donde tenemos que sentarnos y decir, venga, tenemos que analizar y nos obliga a usar y dejar a un lado las necesidades y mirar nuestros gustos y mirar lo que de verdad tenemos nuestras necesidades y mirar. Entonces cada vez que tomamos una decisión económica estamos renunciando a otra oportunidad posible y eso es lo que se conoce como coste de otra oportunidad. Bueno, vamos a hablar sobre la escasez. Entonces, es un concepto teórico pues, que no se escapa de la realidad, porque muchas personas lo viven. A ver, creo que a mí me ha pasado en un momento de mi vida, sí, lo he vivido. Entonces, donde vemos que nuestros recursos son limitados, entonces los bienes y servicios disponibles hasta satisfacer nuestras necesidades son infinitas. También está la necesidad limitada, donde tenemos los deseos humanos de tener algo, de siempre buscar un mejor bienestar, pero a veces yo quisiera vivir un mejor apartamento, pero no tengo cómo pagarlas. Entonces, eso es como esas necesidades limitadas que no puedo porque no tengo el dinero suficiente. Y la necesidad de elegir, que es una brecha de recursos y deseo donde nos obliga a tomar decisiones o establecer prioridades. En Colombia es una realidad que se manifiesta claramente y pues podemos ver que cuando vemos noticias hablan sobre el tema de la inflación, donde cada familia se ve forzada a revisar sus gastos mensualmente porque como sube y baja, entonces que la gasolina subió, entonces no tengo para el combustible. Entonces todas esas cosas nos llega a decir, nos explica qué es en sí la escasez. Ahora vamos a hablar sobre los agentes económicos, lo que son los hogares, las empresas y el gobierno. Entonces los hogares somos nosotros, la familia, los que trabajamos y decidimos qué comprar con nuestros ingresos. Entonces ahí después vienen las empresas, que son las que producen lo que nosotros necesitamos, de nuestras necesidades. Ejemplo, una panadería produce la harina, realiza el trabajo, realiza el pan para poderlo vender. Después llega el gobierno, que es quien organiza las reglas y recauda los impuestos y devuelve los recursos en educación, en salud o programas sociales. Si vemos el ejemplo del pan, de la venta de pan, el hogar compra, la empresa produce y vende y el gobierno regula precios básicos como el salario mínimo y cobra impuestos para financiar los servicios públicos. Así cada uno cumple como su papel distinto para que juntos mantengamos un movimiento económico. ¿Qué son los factores de producción y su remuneración? Entonces vamos a hablar sobre tres. Está la tierra, el trabajo y el capital. Entonces la tierra nos dice que son los recursos naturales y su forma de pago es en la renta. Después sigue el trabajo, son las personas que aportan esfuerzo, el conocimiento y es su pago por medio de un salario. Creo que ahí es donde yo aplico. Yo cumplo un horario, voy, trabajo en una oficina y me remuneran con un salario para suplir mis necesidades. Y el capital son todas las máquinas y las herramientas de inversión, donde para ellos su forma de recaudar eso es por parte de ganancia por los intereses. Entonces es importante tener esos tres factores de producción. Cuando pensamos en la asignación de recursos, normalmente nos imaginamos el mercado, la oferta, la demanda, el precio, las cantidades, bueno, pero en sí así no funciona. Porque hay situaciones que en el mercado no alcanza o no es justo. Existen otros mecanismos, por ejemplo está el estado de la planificación. Cuando el gobierno decide en qué invertir, o por ejemplo acá en Colombia, el Estado decide destina un presupuesto para la salud y la educación, pero si lo dejamos solo al mercado, muchas familias no podrían pagar, ¿sí me entiendes? Ahí después vienen la regulación y las normas. A veces
es necesario poner reglas, ejemplo como los topes, los precios a los medicamentos, para que sean asequibles, porque no podemos decir elevado porque no todo el mundo tiene pues cómo pagar un medicamento. Entonces, siempre regular los precios para toda la economía de las diferentes familias. El racionamiento, ese sistema se utiliza cuando hay una crisis, como pasa con el tema de las pandemias, como la que vivimos hace poco. No es el mercado quien decide, sino el Estado el que lo organiza, quien mejor dicho lo garantiza inicialmente, el que él dice se hace así. Y después sigue los subsidios o apoyos, que son los que funcionan con mecanismo de asignación, ¿no? Por ejemplo como Familias en Acción, programas de gas o de energía en Colombia. Esos son los sistemas de subsidio o apoyos que se manejan. Entonces hay que tener en cuenta que aunque el mercado es el mecanismo principal, hay contextos donde el sistema no son muy adecuados, son más adecuados, perdón, sobre todo cuando se busca equidad, acceso básico y protección a los más vulnerables. La formación de los precios se forma cuando se encuentra la oferta y la demanda. Entonces, si hay mucha demanda y poca oferta, pues los precios suben. Si hay mucha oferta y poca demanda, los precios bajan. Entonces hay que tener en cuenta eso. Es clave porque los precios son como una señal, indica a los productores que conviene producir y a los consumidores que es más asequible. Por ejemplo, en Colombia el café, cuando su precio internacional sube, muchos agricultores siempre siembran más y algunos consumidores buscan opciones más baratas, un café mucho más económico. Así los precios ayudan a lo que hace es que los precios ayudan a que los recursos se usen de manera más eficiente. En conclusión, los precios son como como una brújula de mercado, donde hay una organización, la producción y el consumo sin necesidad de que alguien lo ordene. ¿Sí me hago entender? En una economía de mercado son las personas y las empresas quienes deciden qué producir y qué consumir. La ventaja es la innovación y eficiencia, pero la desventaja es la desigualdad. En una economía planificada en el Estado es quien toma las decisiones. La ventaja es que busque una equidad y acceso básico, pero la desventaja es que tiene poca innovación y son muy ineficientes, digámoslo así. La práctica es como la práctica, ¿sí? Los países que más crecen son los que combinan ambos modelos. Entonces en Colombia, por ejemplo, el mercado impulsa la producción, pero el gobierno interviene con subsidios a la energía, programas sociales, pero para reducir desigualdades. Así que el mayor desarrollo se logra con una economía mixta, donde el mercado y el Estado trabajan juntos.